Entonces, bienvenidos a todos a la sala de estudios Conocimiento de sí mismo, Nocete Ipsum. Mi nombre es Víctor Guzmán González y como cada jueves estoy contento de estar con ustedes, en esta ocasión un poquito tarde por la dificultad que tuvimos en la transmisión, pero pues aquí estamos y veo que están conectadas por ahí 16 personas, entonces parece que ya todos estamos conectados, listos y dispuestos para la transmisión de esta semana, ¿sí? Entonces si tienen dudas, pues tienen el panel, así que pueden comentar sus dudas en el panel y vamos a dar inicio a la conferencia que curiosamente se titula El difícil camino, ¿sí? Y hablando sobre las dificultades del camino espiritual, pues ya empezamos con una, ¿no? Que es la paciencia, esperar a que las cosas se den para que podamos transmitir la enseñanza. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta conferencia? Primero, estudiar qué es la dificultad. Segundo, estudiar por qué existe la dificultad. Tercero, estudiar por qué el camino de la sabiduría es un camino difícil. Y cuarto, estudiar cuáles son algunas de las dificultades del camino, ¿sí? Estos son los objetivos que vamos a estar estudiando durante toda la conferencia. Y decimos, para empezar nuestros estudios, ¿qué es la dificultad? Antes de hablar de la dificultad del camino espiritual, vamos a hablar un poquito de la dificultad en general. Normalmente decimos que una circunstancia en la vida es difícil cuando esta circunstancia supera nuestro nivel de entendimiento, nos exige unas virtudes que todavía no tenemos, ¿sí? Entonces decimos que nos encontramos ante una circunstancia difícil. Y esto no es nada ajeno al despertar de la conciencia, ya que cuando estudiamos la vida de los profetas, vemos que pasaron por momentos muy difíciles, inclusive entre la vida y la muerte. Recordemos la lucha entre David y Goliat, por ejemplo, donde David, siendo un jovencito, tenía que pelear contra el mejor guerrero de esa región, que se llamaba Goliat, ¿sí? Que era una persona de alta estatura, fuerte, decían muchos invencibles. Y claro que esa historieta entre David y Goliat tiene su alegoría en el trabajo interior, en la gran obra. Recordemos la historia de Moisés, que tenía que liberar al pueblo de Israel, que representa nuestras virtudes, las chispas de nuestra conciencia, ¿sí? Del reino de Egipto, que representa el ego. Entonces vemos, y Moisés representa el ser, obviamente. Entonces vemos que Moisés en su momento no la tuvo muy difícil. Hablamos de Job, hablamos del maestro Jesús, hablamos del maestro Siddhartha Gautama. Si estudiamos sus vidas, nos daremos cuenta que pasaron por grandes dificultades. Resulta que en el camino interior, cuando uno cree que va muy bien, en muchas de las ocasiones resulta que va muy mal. En el camino interior, cuando uno cree que va muy mal, resulta que va muy bien, que está pasando por pruebas iniciáticas y que está trabajando en ellas. En este camino secreto existen instantes en que uno ya ni sabe qué es lo que está mal ni qué es lo que está bien. Si a veces en el camino interior nos metemos en un mar de confusiones en donde ya ni sabemos qué es conciencia y qué no es conciencia. Si a veces nos confundimos tanto
cuando indagamos demasiado en estos estudios, sí, así es este camino. Sí, cualquier persona que ya tenga su tiempecito en estos temas de despertar la conciencia sabe muy bien de lo que estoy hablando. El camino del despertar de la conciencia es algo difícil, ¿sí? Y aquel que diga que no es difícil no conoce las enseñanzas de los profetas, de los iluminados. Miren al Maestro Jesús que decía, de 1000 que me buscan, uno me encuentra. De 1000 que me encuentran, uno me sigue. Y de 1000 que me siguen, uno es mío. Decía el Buda, entre los hombres son muy pocos los que llegan a la otra orilla. Los demás andan en esta orilla corriendo de un lado para otro. ¿Sí? El maestro Buda, Siddhartha Gautama Buda Sakyamuni, pues utilizaba estas alegorías del despertar de la conciencia entre dos islas, donde uno está en una isla que representa la ignorancia y debe de llegar a otra isla que representa la sabiduría. Entonces, se le llama simil, así le llama, o así se le llamaba en aquellos tiempos en la India, los similes. Él utilizaba estos similes en donde habla de orillas de una isla a otra isla. Krishna dice, entre miles de hombres, tal vez uno intenta llegar a la perfección. Entre los que lo intentan, posiblemente uno logra la perfección. Y entre los perfectos, quizá uno me conoce perfectamente. Entonces, ¿cómo de que el despertar de la conciencia no es un trabajo difícil? Al contrario, dice los maestros, los conocimientos iniciáticos, no hay trabajo más difícil que el trabajo sobre sí mismo. Y los grandes profetas siempre enfatizaron, ¿sí?, que eran pocas personas que realmente se interesaban por despertar la conciencia y que realmente lograban el despertar de la conciencia, porque el camino esotérico, místico, espiritual es un camino difícil. Pero ¿qué es la dificultad? ¿Por qué el camino es tan difícil? Llamamos dificultad, como mencionaba hace un momento, a cualquier circunstancia que no sepamos cómo manejar. Cuando estamos en medio de una circunstancia que no sabemos qué hacer, que no sabemos cómo actuar, que no sabemos qué decir, ¿sí? Y al no saber, entramos en un estado interior de malestar, de inquietud, de pesadez, ¿sí? Y la primera actitud ante una circunstancia que no sabemos cómo manejar es la queja, porque esto me pasa a mí, es la culpa, estoy en esta circunstancia, todo por la culpa de esta persona, porque como no hizo su trabajo, ahora lo tengo que hacer yo, ¿sí? Poniendo un ejemplo del mundo laboral, ¿sí? Nos ponemos de mal humor y el deseo de que alguien más haga ciertas tareas o simplemente posponer las tareas que generan este panorama o esta circunstancia que llamamos difícil, ¿sí? Entonces la dificultad es cuando nos encontramos ante una situación que nos exige cierta sabiduría que todavía no tenemos y por lo tanto sentimos resistencia, dolor, sufrimiento, desesperación, etcétera. Pero ¿por qué en la vida tenemos que vivir circunstancias difíciles? Hablo de la vida en general y de la vida cotidiana, no estoy hablando del camino espiritual, todavía, sino de la vida en sí, ¿sí? La familia, la escuela, el trabajo, ¿sí? Tratar con los demás, siempre pasamos por momentos difíciles. ¿Por qué? ¿Por qué la vida es tan difícil?
Resulta, en términos esotéricos y iniciáticos, que la dificultad realmente no se encuentra en las circunstancias o en los eventos externos que vivimos, sino que la dificultad está en el interior de la persona que afronta determinada circunstancia. Tiene esto algo que ver con el tema de estados y eventos que hemos visto en este curso, ¿sí? Realmente las circunstancias externas son neutras, no son fáciles ni difíciles, no son buenas ni son malas. Las circunstancias solamente son circunstancias y la dificultad no radica en la circunstancia, sino el estado interior, en el estado psicológico y emocional de la persona que tiene que afrontar esa determinada circunstancia, ¿sí? Entonces, son los sentimientos, los pensamientos, las reacciones, ¿sí? De temor, de desesperación, de nerviosismo, de flojera, de enojo, lo que convierte una circunstancia neutra en una circunstancia indeseable, catastrófica y difícil. Como nuestro desarrollo interior es diferente y varía en cada quien, entonces las circunstancias que para unas personas pueden ser difíciles, pudieran no ser difíciles para otras. Por ejemplo, hablar en público. Hablar en público para unas personas puede ser una circunstancia muy difícil porque todavía consiente aquellos defectos de inseguridad, de temor, de timidez, etcétera. Mientras que una persona que ya tiene la virtud de la confianza, de la fe, de la entrega, de la amistad con el público, no siente esa dificultad que sí siente la persona que no ha logrado este desarrollo humano. ¿Sí? Hay personas que se levantan a las 5 de la mañana para salir a correr por la ciudad, los famosos runners, y lo hacen todos los días. Pero hay otras personas que se les dificulta levantarse temprano. ¿Por qué? Porque todavía viven sumergidos en el defecto de la pereza, ¿sí? Y no han conquistado esos grados de energía y de voluntad que se requieren para que uno se pueda levantar temprano. Entonces vean cómo las circunstancias para algunos son fáciles y para otros son difíciles. La dificultad no está en la circunstancia, sino en la persona quien afronta esta circunstancia. Cuando uno consiente de su psicología impaciencia, desesperación, inseguridad, enojo, cólera, frustración, es obvio que van a haber muchas dificultades que le van a generar, muchas circunstancias que le van a generar esa sensación de dificultad. Pero si uno elimina estos defectos psicológicos, entonces la dificultad ante las circunstancias desaparece. Entonces en algún momento a uno le puede costar trabajo hablar en público, pero si trabaja sobre sí mismo, desarrolla sus potenciales, entonces después se le va a hacer algo natural. A uno le puede costar en un inicio levantarse difícil, puede ser muy difícil levantarse temprano, pero después de un trabajo interior le puede resultar sencillo, le puede conquistar sus energías vitales. Entonces, la dificultad siempre está señalando alguna limitación interior que tenemos que trabajar y trascender. Lo mismo pasa con el desarrollo interior, ¿sí? Cuando tenemos que meditar, cuando tenemos que perdonar a una persona,
cuando tenemos que tener paciencia con los defectos de los demás, etcétera, resulta que el trabajo interior resulta un trabajo muy difícil porque estamos viviendo la vida espiritual desde 100.000 condicionamientos de todo tipo, traumas, defectos, vicios, etcétera, que todos tenemos dentro. Conforme nosotros vayamos purificando el alma y despertando la conciencia, entonces el camino de despertar la conciencia deja de ser tan difícil y empezamos a recorrerlo de una forma natural y espontánea. Porque la dificultad no está en el camino, sino en el caminante. Si nosotros queremos recorrer un camino perfecto, siendo imperfectos, entonces claro que nos va a costar. Pero en la medida en la que vayamos purificando el alma, el camino del despertar de la conciencia se irá tornando de manera natural y sencilla, ¿sí? Porque el camino no es lo difícil, sino la condición del caminante. Y vamos a ver cuáles son algunas de las dificultades del camino interior. La primera dificultad es encontrar la enseñanza. Esta es una gran dificultad, decía el Maestro Jesús. De 1000 que me buscan, uno me encuentra. Es decir, de 1000 personas que buscan un conocimiento espiritual para el despertar de la conciencia, solamente una persona logra encontrar el conocimiento veraz y específico para ese objetivo. La mayoría de personas se pierden en un mundo de información, de teorías conspiranoicas y espirituales que no llevan verdaderamente al conocimiento de sí mismo. Como por ejemplo, lo que se vivió en los años 70 con la cultura o la moda hippie, donde las personas buscaban conectarse con su ser a través de las drogas, del éxtasis, del LSD, de la marihuana, ¿sí? Este es uno de los muchos caminos que parecen muy bonitos y muy espirituales, pero que en realidad no lo son. Y esta moda hippie la estamos reviviendo en el 2020 con el consumo excesivo y desmedido de las plantas ancestrales, de la ayahuasca, del peyote, de los hongos alucinógenos, ¿sí? Personas que quieren despertar la conciencia de ritual en ritual con este tipo de plantas sin hacer verdaderamente un trabajo de autoobservación, meditación y conocimiento de sí. Y así existen un montón de conocimientos que no llevan a ninguna parte. Entonces esta es la primera dificultad que tenemos que afrontar. Tenemos que aprender a verificar los conocimientos que tenemos para despertar de la conciencia y evaluar qué tan certeros son, qué tanto funcionan, ¿sí? Entonces, cuando aprendemos a cuestionar, investigar, practicar y medir resultados, vamos a ir purificando nuestra mente de un montón de teorías que vienen de diferentes fuentes y nos vamos a ir quedando únicamente con las fuentes que nosotros vamos a ver que de verdad vienen con una información que es verídica, ¿no? Entonces la virtud que vamos a desarrollar en este proceso es la virtud del cuestionamiento y de la evaluación, ¿sí? Que vence el fanatismo, porque nosotros somos muchas veces de fe ciega y aceptamos una religión, una congregación, una fraternidad masónica, Rosacruz, solamente porque es muy popular y porque tiene muchos miembros y porque gobiernan la política y porque existen hace 300 o 500 años y no evaluamos, ¿sí? Las enseñanzas reales.
Recordemos que en Proverbios 16:25 dice, hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es camino de muerte. Es decir, no llevan a ningún lado. Así que esta es la primera dificultad que tenemos quienes tenemos aspiraciones de despertar la conciencia, quienes muchas veces caemos en los pies de mitómanos y de charlatanes que se aprovechan de nuestra fe. Segundo, la segunda dificultad es practicar la enseñanza. Ya que encontramos la enseñanza para despertar la conciencia, bueno, pues hay que ponerla en práctica. Y cuando hacemos esto, vemos que no es algo tan fácil, que no es algo tan sencillo cuando nos hablan de la autoobservación, cuando nos hablan de vivir el momento presente, cuando nos hablan de recuerdo de sí, del desdoblamiento astral, de la meditación, vemos que al poner en práctica todas estas técnicas iniciáticas resultan prácticas muy confusas, resultan muchas veces prácticas que no generan los resultados que queremos y que generan una clase de pereza y desinterés emocional. Esto pasa porque no sabemos cómo hacer el trabajo interior. Cuando empezamos a autoobservarnos, no sabemos cómo autoobservarnos. Y por lo tanto, la autoobservación en la práctica se vuelve muy confusa, se vuelve muy difícil. Es como cuando un niño empieza a montar bicicleta. Pues le cuesta trabajo montar la bicicleta, le cuesta trabajo tener equilibrio. Y es muy probable que se meta 2 o 3 trancazos. Hasta que a través de la práctica empieza a dominar la bicicleta. Así va a ser con el trabajo interior. Tenemos que empezar a trabajar con las herramientas que aquí les damos, y aunque no sepamos si vamos muy bien, y aunque nos parezca muy confuso, hay que seguir con la práctica. Y con la misma práctica empezamos a hacerlo cada vez un poquito mejor, porque la práctica hace al maestro y la obediencia al discípulo. La virtud que vamos a conquistar en esta dificultad es la disciplina. Cuando tengamos una disciplina de trabajo esotérico, vamos a ver que va a dejar de ser difícil meditar, que va a dejar de ser difícil autoobservarse, que va a dejar de ser difícil relajarse para hacer una práctica de desdoblamiento astral. Tercera dificultad, vamos a pasar por un proceso que se le conoce como desierto psicológico. Cuando empecemos a trabajar sobre sí mismos y la conciencia nos empieza a revelar muchas cosas de la vida y nosotros queramos compartir estas comprensiones con nuestros amigos o familiares, muchas veces nos topamos con la burla y con la incomprensión, ya que estas personas, como no están haciendo un trabajo interior, no saben de qué les estamos hablando. Entonces, al recibir cierta crítica, cierta burla, cierta indiferencia social por nuestras revelaciones, por nuestras aspiraciones, por nuestros objetivos, que son muy diferentes a los objetivos de las masas, entonces al caer en esa incomprensión social, empezamos de una manera muy personal y de una manera natural y espontánea a alejarnos de nuestros círculos de amistades en donde antes encontrábamos seguridad y confort. Empezamos a chocar con la familia, empezamos a chocar psicológicamente con los amigos, porque ya no vemos la vida como ellos la ven, y al perder esa afinidad muchas veces tenemos que separarnos de estos grupos y a veces nos quedamos así como que solos, ¿no? Y a veces nos quedamos sin amigos porque ya no encontramos personas que tengan esa madurez espiritual que nosotros vamos desarrollando en nuestro camino interior. Es un proceso natural que se da de una manera diferente en cada quien, pero que se da siempre de alguna manera y que es parte del camino, porque esta dificultad nos está invitando a desarrollar
la virtud de la autonomía. Si no aprendemos a pensar por nosotros mismos, si no aprendemos a actuar por nosotros mismos, nunca vamos a llegar a ser aquello que en la India se le conoce como bodhisattvas. ¿Sí? Nunca vamos a ser elegidos por los grandes iniciados de los templos iniciáticos de los mundos superiores para que nos usen como un vínculo entre lo celestial y lo terrenal. Porque sucede. Cuando uno logra cierto despertar espiritual, a uno lo reciben en los mundos internos, se aparecen los maestros de sabiduría y le dicen, muy bien, usted ya es lo suficiente maduro para que nos ayude en el planeta Tierra a hacer estas cosas, y te dan una información y te dan unos objetivos, te dan unas tareas que tú tienes que hacer en el mundo físico en pro de desarrollo espiritual de la humanidad. Pero los maestros no te pueden dar a ti tareas si tú no has logrado cierta autonomía y has logrado cierto desapego de la cultura y del entorno social. Si sigues inseguro porque la gente no te cree, no te entiende, te critica, no estás listo para entrar en los templos de misterios y de avanzar en aquello que se le conoce como los misterios, como la iniciación de misterios mayores, que se habla en la mayoría de conocimientos herméticos, como la gnosis. ¿Sí? Entonces hay que aprender a pensar y a vivir por nosotros mismos. Así que es una preparación el desierto psicológico para que venga algo más grande. Otra dificultad, la dificultad 4, que yo las pongo así, pero no siguen este número ni este cronograma, es la incertidumbre económica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dividir el tiempo entre los intereses materiales, que son necesarios, y los intereses espirituales, que son indispensables. ¿Sí? Entonces, ya no nos dedicamos todo el tiempo a ganar dinero, a hacer business, a vender cosas, a hacer en todo lo que la gente hace, sino que ya buscamos cierto horario para trabajar en lo material y cierto horario para trabajar en lo espiritual. Y al dividir nuestro tiempo, muchas veces no logramos este desarrollo económico que a nuestro ego le gusta, le agrada, ¿sí? Con lo que nuestro ego se puede sentir seguro, ¿sí? Entonces, a veces vemos que nuestros amigos o familiares ganan más dinero que nosotros, claro, porque se la pasan trabajando todo el día, tienen diferentes trabajos y muchas veces tienen trabajos que son inmorales, que van en contra de las leyes de la naturaleza, ¿sí? Y empiezan a acumular dinero y empiezan a tener una vida material que a veces uno no tiene porque sus prioridades ya son otras. Entonces, en estos estudios tenemos que poner un alto al desarrollo económico. Sí hay que trabajar, sí necesitamos un ingreso económico, pero no podemos vivir para eso. Hay que meditar, hay que reflexionar, hay que ayudar a los demás, asistir a las salas de conferencias. Y para esto tenemos muchas veces que economizar nuestra vida para que con un trabajo, ¿sí?, sea suficiente para adquirir el sustento que nos permita trabajar en lo espiritual. ¿Sí? Entonces aquí vamos a desarrollar una gran virtud de todos los sabios, que es la virtud de la austeridad. ¿Sí? Tenemos que aprender a ser austeros, no podemos estar cambiando el coche cada 2 años por coches nuevos, ni estar comprando casas, ni yéndonos de viajes a todos lados,
ni comprando ropa muy cara, ¿sí? Porque esto nos obliga a trabajar para pagar el mantenimiento y el costo de estas cosas. Tenemos que alejarnos de la tarjeta de crédito si queremos despertar la conciencia y vivir solamente con lo indispensable, con lo que nosotros consideremos que es necesario. Y aquí se presenta esta dificultad. Pero recuerden que el Maestro Jesús dijo, dedícate al reino de los cielos y todo lo demás se te será dado por añadidura. Si bien un maestro nunca va a ser millonario, tampoco un maestro jamás va a vivir en la miseria económica. Un maestro tiene siempre unos ingresos económicos estables que le permiten vivir de una manera digna para hacer la gran obra. Y la vida le da siempre los medios y las herramientas para eso. Otra dificultad es el regeneramiento físico. Sí, porque vivimos degenerados por la cultura, tenemos vicios, fumamos mucho, bebemos alcohol, nos encanta la comida chatarra, mucha gente ahí desayuna con su botella de Coca-Cola, ¿sí? Entonces, tenemos que empezar a cuidar el cuerpo físico, tenemos que luchar contra los vicios de todo tipo. Hay que derrotar el cigarrillo, hay que derrotar el alcoholismo, aprender a ser abstemios, hay que abandonar la comida chatarra, abandonar las redes sociales y utilizarlas solamente para difundir un conocimiento espiritual. Entonces, todo esto es difícil, ¿sí? Que una persona que tiene una dependencia del alcohol pueda liberarse del alcohol, tiene que pasar por las octavas que ya hablamos. O uno está acostumbrado a los refrescos, a comer demasiada carne, a comer carne de cerdo, ¿sí? Que afecta nuestra energía sexual. Entonces, cuando uno quiere dejar eso, entonces nos encontramos con la dificultad, porque no tenemos la voluntad, la fuerza, la energía para vivir de esta manera. Pero a través del camino, de las octavas que hemos visto en nuestras conferencias, pasando nota por nota, ¿sí? Entonces vamos a ir conquistando cada vez un estado físico mucho más vital, mucho más energético, mucho más saludable, que pueda soportar la presencia del ser, porque el ser vibra en una energía muy poderosa que un cuerpo degenerado, que fuma, que toma, que no hace ejercicio, no puede soportar. Si queremos la información del ser en nosotros, tenemos que cuidar el cuerpo físico. De otra manera no es posible. Y por último, el regeneramiento sexual. La energía sexual es el tesoro más preciado de los gnósticos, pues en la energía sexual se fundamenta la gran obra, la alquimia sexual, la forja de los cíclopes, la forja de Vulcano, ¿sí? Entonces, en todas estas alegorías místicas, nos hablan del sabio uso de la energía sexual. Y nosotros estamos degenerados sexualmente por la cultura, por la educación. Hemos desarrollado diferentes tipos y aspectos de lujuria y de lascivia. Si queremos transmutar el plomo en oro, como lo hacían los alquimistas, si queremos encontrar la piedra filosofal, el cáliz de salvación de Arturo y los caballeros de la mesa redonda, ¿sí?
Si queremos construir el templo de Salomón, necesitamos de las columnas Jachin Boaz, como le llaman los masones, ¿sí? Necesitamos del sabio uso de la sexualidad, de la santidad y de la castidad. Y esto resulta terriblemente difícil para una persona que está acostumbrado al consumo de la pornografía, al consumo de la masturbación, eh, al consumo de películas eróticas, de fantasías, dejar esto, rehabilitarse, sanar su mente y su sexualidad de toda la lascivia, pues es muy difícil. Inclusive muchos pierden la batalla. Muchas personas entran a estos estudios con muchos deseos de despertar la conciencia, y cuando hablamos de regeneramiento sexual se van corriendo enseguida. Si les da miedo, les asusta la palabra regeneramiento sexual. Pero el camino es así. Y sabemos que no es para todos, que el despertar de la conciencia pues viene con grandes dificultades, y es solamente para las personas que realmente buscan el despertar. La virtud que conquistamos en el regeneramiento sexual es la castidad, y la castidad nos va a permitir despertar conciencia en los mundos internos y entrar a los templos rosacruces gnósticos que existen en la quinta dimensión. Para eso necesitamos la energía sexual. Nadie puede entrar en ningún templo de misterios mayores en los mundos internos si no tiene ciertos grados de castidad. ¿Sí? El lujurioso no es digno de los templos de sabiduría, no es digno de recibir las enseñanzas del conde Cagliostro, del conde Saint Germain, de Kuthumi, ¿sí? Y de todos los grandes iniciados. No, ellos no hablan, no se comunican con lujuriosos, con personas que despilfarran lo más sagrado, su energía crística, su energía sexual. Así que por esto decimos que el camino es difícil, y uno tiene que saber que es difícil, para que cuando llegue a despertar la conciencia, sepa muy bien a qué le está metiendo. Sabiendo a qué le metemos, entonces podemos meterle más duro y podemos lograr los objetivos que todos buscamos en estos estudios, que es el despertar la conciencia. Decía Gurdjieff, si el hombre no pasara por dificultades en la vida, este debería de crearlas intencionalmente, ya que solamente a través de ellas es que se desarrollan sus potenciales. Así hablaba George Gurdjieff, este ruso que generó pues este círculo hermético que se llamó el cuarto camino, ¿sí? Presente en las enseñanzas gnósticas. Entonces, las dificultades están hechas para el desarrollo de la voluntad y de las virtudes del alma, así que hay que aprovechar todas las dificultades de la vida, ¿sí? Para crecer en amor y en sabiduría, hermanos míos. Así que hay que ponernos las pilas y siempre poner en práctica los ejercicios que aquí le damos, si no, simplemente no vamos a avanzar. ¿Sí? Entonces, ¿qué preguntas quedan? La música del alma nos pregunta, ¿cada semana son las conferencias? Sí, todos los jueves a las 7:30 tenemos un tema diferente. Danir, así que te esperamos todos los jueves a las 7:30. Hoy nos atrasamos un poquito porque tuvimos una dificultad en la transmisión, pero aquí estamos.
Saludos, buenas noches, dice Gerardo. Juan nos dice, el uso de las plantas ancestrales o los famosos enteógenos y otras sustancias es pretender tomar un atajo para la realización espiritual. Solo denota pereza de nuestra parte para hacer el trabajo de conciencia psicológica. Juan, sí, lo has entendido muy bien y me alegra mucho porque es algo que cuesta mucho trabajo que la gente en estos tiempos entiendan. Sí, que la ayahuasca no hace milagros, aunque digan que sí, no los hace. No podemos solucionar nuestros problemas, sí, solamente en esta clase de ceremonias. Nosotros no las recomendamos, pero tampoco las prohibimos. ¿Sí? Quien quiera tener experiencia con las plantas ancestrales, adelante. Y a quien le haya servido, qué bueno. Pero se está dando mucho el abuso de estas plantas y la fantasía de creer que mientras más se consume, más uno despierta. Y sí despierta, pero muchas veces despiertan facultades para el abismo, ¿sí? Despiertan facultades, pero de tipo negativas, que no voy a entrar en este tema hoy. Miriam Chávez, gracias por compartir. Edson Gatica, buen día. Jessy May, saludos. Bien, pues saludos de vuelta a todos ustedes. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Víctor Guzmán González y nos vemos el próximo jueves a las 7:30. Les mando un gran abrazo y que Dios los bendiga muchísimo. Nos vemos la próxima semana.